Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Post 899. El presidente Milei, el gobierno de Milei, el gobierno de los Milei, de Javier y Karina Milei, está en su primera crisis pública de gabinete, su primera crisis política importante, después de la renuncia obligada, forzada, después de que Nicolás Posse saliera eyectado de la jefatura de gabinete. Nicolás Posse, que era un desconocido, gran parte de la sociedad no sabe quién es o se acaba de enterar ahora que existía un jefe de gabinete. Nicolás Posse era la mano derecha de Milei, sobre todo en la campaña electoral. Era un directivo de segunda línea del grupo Ernequiam. Desde el grupo Ernequiam siempre dijeron, nunca cumplió Posse una función importante en la Corporación América, en Aeropuertos Argentina 2000. Sin embargo, Milei por alguna razón lo había elegido como su mano derecha. Era el contacto de Milei con el mundo exterior, un presidente que vive en otra frecuencia. De eso vamos a hablar en este programa hoy en Fuera de Tiempo. Nicolás Posse se había ganado la confianza, es el principal activo que tenía para ser el nexo de Milei con el mundo exterior. Bueno, perdió la confianza y perdió la jefatura de gabinete. Hacía ya bastante tiempo que no hablaba con el presidente Posse y en su lugar aparece Guillermo Francos, otro funcionario, otro hombre clave de la administración Milei con el inconfundible sello de Urnequian. Ahí sí que no pueden decir los directivos, los voceros de Urnequian, que Francos era un actor menor en el grupo de Aeropuertos Argentina 2000, en Corporación América, en el grupo Urnequian. Franco fue durante mucho tiempo una especie de canciller de Eduardo Urnequian, uno de los empresarios más ricos de la Argentina, que tiene incidencia en este gobierno, más allá de que intente despegarse cada tanto. Pero además de ser alguien clave, importante, muy cercano a Urnequian, Guillermo Francos tiene medio siglo de política, 74 años, medio siglo haciendo política, medio siglo como parte de la casta que tanto Milei demonizó o le sirve demonizar. Guillermo Francos, el nuevo jefe de gabinete, el que apareció saludándolo a Milei en el Te Deum el sábado pasado, arrancó en política con Francisco Manrique hace 50 años. Sin embargo, aunque apareció con Manrique, que era un reconocido antiperonista, en este gobierno de Milei, en esta constelación que es el gobierno de Milei, suele ser presentado Francos como el más peronista del gobierno. Alguien que arrancó en el antiperonismo, recalcitrante, según me decía una persona que lo conoce y mucho a Francos. Pero claro, de ahí para acá, Francos estuvo con Scioli, estuvo con Cavallo antes que con Scioli, estuvo con Alberto Fernández hasta hace unos meses. Era el representante de la Argentina de Fernández, de los Fernández, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, hasta que Milei dio la sorpresa en las PASO del año pasado. Francos trabajaba para el peronismo, trabajaba para el gobierno de los Fernández, a través de Gustavo Vélez, que lo había llevado a trabajar para el peronismo. Hay muchas figuras de este gobierno de Milei que tuvieron un primer gran protagonismo durante la era de Domingo Cavallo. Guillermo Francos fue uno, Federico Sturzenegger fue otro, avanza Urnequian, dos casilleros, con Francos como jefe de gabinete, avanza también Cavallo, podemos decir, dos casilleros con Francos como jefe de gabinete. Es alguien que puede cumplir mejor el papel de vocero del gobierno. Ya lo era en alguna medida. A Nicolás Posse no se le conocía la voz, tuvo una sola aparición en casi 6 meses de gestión en el Congreso, un informe que dio obligado
en el Congreso como jefe de gabinete, y en cambio Francos es alguien que habla con toda la dirigencia política y que viene juntando votos, tratando de juntar los votos para que se apruebe la primera ley de la gestión Milei. Lleva Milei más de 5 meses, casi 6 meses, todavía no tiene una ley propia. Si alguien viene trabajando para lograr las voluntades necesarias, ese es Guillermo Francos. ¿Por qué se fue Pose? Bueno, no está claro. Hay distintas versiones. Alguna de ellas habla de espionaje interno, de que espiaba a funcionarios del gobierno, de que espiaba a Karina Milei, a Sandra Petovelo. Habrá que verlo. Sí es cierto que Nicolás Pose, en estos 6 meses de intrascendencia pública, por un lado era el contacto de Milei con el mundo exterior y por otro lado tenía un pie sobre los servicios de inteligencia, sobre la AFI. De hecho, el jefe de la CIA, que se llama William Burns, vino a la Argentina durante el gobierno de Milei y lo visitó a Nicolás Pose y visitó también al funcionario que había designado Nicolás Pose en la ex-IDE. Burns venía de Brasil, pero es la primera vez en 14 años que una alta autoridad de la CIA viene a la Argentina a reunirse con funcionarios de un gobierno. Hay que remontarse al gobierno de Néstor Kirchner. Hay que remontarse mucho para encontrar una visita de un funcionario de la CIA que además trabajó con Clinton, que trabajó con Obama, que trabajó con los Bush. Bueno, había un nexo importante con Pose, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con la CIA. Eso se rompió, eso se mantiene. Son interrogantes que están planteados porque no está claro por qué se fue Pose, alguien muy importante a la hora de los aportes de campaña, que hablaba con empresarios muy importantes de la Argentina y que de repente perdió la confianza de los Milei, de Karina, de Javier, y aparece Francos para reemplazarlo porque en ese triángulo de poder que gobierna la Argentina, según dice el presidente, uno de los miembros de ese triángulo de poder es el propio Milei, los otros dos son Santiago Caputo y Karina Milei. Ninguno de los dos quería ocupar el cargo de jefe de gabinete. Por eso aparece Francos, para iniciar lo que se supone es una nueva etapa, donde por supuesto no será fácil resolver la crisis política que se suma a una crisis económica, donde la recesión es brutal, donde la desaceleración de la inflación empieza a veces a tener algunos contratiempos cuando el dólar se dispara y eso se traslada rápidamente a los alimentos. Hay que ver qué pasó con los alimentos en las últimas semanas. Una recesión que genera despidos, que lleva a que el desempleo sea hoy una de las preocupaciones más grandes de la sociedad argentina, y eso aparece reflejado en las encuestas. A ese cuadro de un gobierno al que le faltan los dólares, de un gobierno que ve cómo el dólar de repente se despierta y el riesgo país empieza a subir, a un gobierno que enfrenta una recesión brutal que además de alguna manera está incentivando el gobierno porque piensa que la paz de los cementerios es un buen antídoto contra la inflación. Bueno, a eso se le sobreimprime una crisis política. Se va Pose humillado por un Milei que no lo saludó en el Te Deum, y llega también Federico Sturzenegger, alguien que tiene la misma sensibilidad, con perdón de la palabra, que tiene Milei. Alguien también inspirado en la escuela de Domingo Cavallo, alguien que fue funcionario de Cavallo, que fue funcionario de la Alianza, y que ya tiene un rol importante en el gobierno de Milei. Bueno, están en estas horas diseñándole a Federico Sturzenegger un ministerio a medida. Hay que ver cómo se lleva en el poder y si se convierte en ministro un Sturzenegger que aborrece al rockstar Toto Caputo. Son internas que hablan de un rumbo de gobierno que no está claro, porque hay diferencias entre ellos. Sturzenegger piensa que las prepagas tienen que aumentar sus cuotas y que el problema son los laboratorios. Caputo, ya sabemos, le declaró la guerra
a las prepagas. Pero el contexto en el que asume Francos, el contexto en el que se hace visible esta crisis de gobierno, es el contexto de una recesión brutal con indicadores de pandemia, con indicadores de 2001, de 2002. Hay que ver, por ejemplo, cuánto cayó el consumo en el conurbano, 43%, datos del Banco Provincia, pero si no hay que mirar los números del INDEC también, que muestran una caída brutal de 8,4% en marzo, el último dato que tenemos disponible, con un 55% de la población bajo la línea de la pobreza, según dice la UCA, con un presidente que responde de manera brutal a los que le preguntan o le dicen o le hacen reparar en que hay una gran parte de la población que no llega a fin de mes, con crisis en las provincias como en Misiones, pero no solo como en Misiones. Se puede hablar de otros conflictos en otras provincias importantes, con gobernadores que ven Misiones y dicen el próximo soy yo, con un ajuste que hace preguntarse cómo van a pagar el aguinaldo muchos gobernadores del peronismo y también de lo que era la vieja oposición de Juntos. En ese contexto asume Guillermo Francos y se hace visible que el propio Milei está disconforme con el rumbo del gobierno. Hoy, en su primer día de gestión, Francos, por un lado, hizo una puesta en escena en un café frente a la Plaza de Mayo con todo el gabinete, pero más importante que eso, que esas fotos que Francos organizó, es el resultado de su visita al Senado. Fue al Senado a tratar de conseguir los votos para que la ley Bases consiga finalmente dictamen y no lo consiguió Francos en este primer día. Eso es lo que, por lo menos, transmiten las crónicas de la visita del jefe de gabinete al Senado, la reunión con Victoria Villarruel, de más de 1 hora, de 2 horas con los bloques dialoguistas. Hasta ahora no están las firmas para el dictamen, que está trabado hace más de 20 días, un mes lleva la ley Bases, el paquete fiscal frenado en el Senado. El gobierno quiere que ese dictamen finalmente se firme mañana y piensa que una vez que tenga el dictamen, una vez que consiga los votos en comisión, va a ser un trámite tener la ley. Habrá que verlo. Francos, por supuesto, tiene otros modales. Es un diplomático, como decía, en un gobierno de talibanes, habla con toda la oposición. Hay que ver si con eso alcanza. Además, estamos hablando de un gobierno que tiene, no sé si toda la gestión, pero grandes áreas de la gestión paralizadas. Lo dicen los gobernadores que no tienen quien les atienda el teléfono hoy por hoy. Además del ajuste, además de la motosierra, además de la licuadora, también hay una parálisis. Y eso le facturan ahora, desde lo alto del poder, al caído Nicolás Posse. Es un área estratégica. Había sectores del macrismo que querían aprovechar esta crisis para entrar al gabinete, no pudieron hacerlo, por lo menos hasta ahora. De la jefatura de gabinete dependen ahora 8 secretarías que en realidad eran ministerios en algún momento, entre ellos el Ministerio del Interior, que por primera vez en la historia se convierte en una secretaría, queda a cargo del Ministerio del Interior, de la Secretaría, un hombre de Francos, que ha sido importante en todo este tiempo. Lisandro Catalán, están ahí también bajo la jefatura de gabinete muchas de las empresas que Milei quiere privatizar, pero se le pide a Francos que saque al gobierno adelante en el medio de esta crisis múltiple. Mientras el presidente se dedica al show, se dedica al turismo, a viajar. Récord de viajes al exterior tiene Milei en 6 meses de mandato. Lo vimos la semana pasada en el Luna Park y ahora lo estamos viendo yendo a Silicon Valley, a San Francisco, a reunirse con los empresarios más importantes del mundo a nivel de la tecnología. Estamos hablando de Elon Musk, de Mark Zuckerberg. Hay que prepararse para la foto seguramente, la selfie de Milei con Zuckerberg. Y no va a ser el único empresario tecnológico con el que se va a juntar. Va a estar también con el creador del chat GPT,
Sam Altman, alguien muy importante también, una nueva camada de empresarios tecnológicos multimillonarios. Con ellos se va a encontrar Milei y va a hablar también en la institución Hoover, que está dentro de la Universidad de Stanford, donde Silicon Valley tiene mucho peso. La institución Hoover, donde los republicanos tienen mucho peso. Todo esto como parte de la realidad paralela por la que transita y se mueve. Muy bien, Milei. Hay que ver, si no, la tapa de la revista Times. Más allá de la nota que pocos leyeron, lo que se vio es a Milei en la tapa de la revista Time. Por eso el presidente dice, yo juego en otra liga. Después va a pasar por El Salvador, Milei, para asistir a la asunción de Bukele en su segundo mandato, como parte de la internacional de extrema derecha que integra el presidente. Francos tiene una mochila muy pesada por delante. A sus 74 años le llega una responsabilidad muy grande, poner a andar a un gobierno que rechaza la política y que al mismo tiempo está empantanado porque no puede aprobar ninguna de las leyes que le pide el Fondo Monetario Internacional, que le pide el establishment, que le piden los grandes empresarios, que ven de fondo una fragilidad preocupante en Milei. Por eso hay que ver cómo le va a Francos y qué implica que a Francos le vaya mal en un contexto de una crisis como esta. El presidente había dicho, después de la ley, después de que se vea cómo le va a la ley en el Senado, va a haber un recambio de gabinete. Bueno, el recambio de gabinete se precipitó. Y la jefatura de gabinete, claro, es un área estratégica. Vimos pasar a muchos funcionarios por ese lugar en estas 3 décadas, desde que se creó la jefatura de gabinete después del Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución. Vimos pasar, por ejemplo, a Alberto Fernández, que durante casi una década después de que se fue del poder en el 2008, vivió de las regalías que le daba a Alberto Fernández argumentar que había sido un gran jefe de gabinete. Bueno, esas regalías ya no corren más después de la performance de Alberto Fernández como presidente, pero le rindió y mucho durante mucho tiempo. También lo vimos pasar a Marcos Peña por la jefatura de gabinete, más cerca en el tiempo. Alguien que, según dicen en el macrismo, quizá le recomendó a Santiago Caputo, no hagas lo que hice yo, de ser por un lado el jefe de la estrategia comunicacional y por otro lado la cara pública de un gobierno que terminó mal, como terminó el gobierno de Macri. Se está rearmando el gobierno de Milei, atraviesa su primera crisis que es más profunda que un cambio de nombre. Nadie puede pensar que la crisis que vive el gobierno, este experimento hasta ahora disfuncional, se explica solamente por Nicolás Posse. Hay que ver qué trae Sturzenegger al gobierno también y qué cambia, además de las caras. ¿Cambian los modales del gobierno con Francos? ¿Cambia la política de fondo? ¿Hacia dónde va el gobierno de Milei después de esta primera crisis? ¿Cómo va a conseguir los votos de la casta? Con un presidente que se muestra como un teórico en el Luna Park, que se muestra como un profeta que se cree destinado a jugar en otra liga, que es un canciller en la práctica, Milei. Hay que mirar también a Diana Mondino, porque estaba ligada a Posse. Y con Francos, Milei consigue en principio un traductor. Lo decía el propio Francos, Milei no entiende la política, no le interesa la política. Bueno, consiguió Milei con Francos un traductor para hablar con la política y para hablar con parte de la sociedad que no lo termina de entender en el medio de esta crisis tan profunda, de esta recesión tan brutal. También con Francos, Milei quiere a alguien que logre la epopeya de aprobar la primera ley, lo que todavía no tiene el gobierno de La Libertad Avanza, que arranque la gestión también, que está paralizada, como decía, según coinciden distintos gobernadores, intendentes que no tienen quien les atienda el teléfono. Habrá nombramientos que todavía no se hicieron, los casilleros que están vacíos del gobierno de La Libertad Avanza, las áreas que están en desuso. Pero aún si Francos logra resolver
todos esos frentes, avanzar con las leyes, traducir a Milei, llenar los casilleros que están vacíos, la crisis alrededor de Milei no es fácil de resolver porque tiene que ver en realidad con sus postulados de fondo del gobierno de Milei. Un teórico, el presidente, que viene, como lo decía Broda hace poco, a poner en práctica las teorías de una escuela absolutamente marginal, incluso dentro del mapa de los ultraliberales, como Miguel Ángel Broda. Tiene que ver la crisis más profunda que gira alrededor de Milei con la probabilidad de que el ajuste más grande de la historia de la humanidad termine bien, con la teoría de un rebote en B que no se ve, porque nadie sabe cuáles son los motores de crecimiento de esta economía, con un consumo arruinado, con un consumo que está viviendo un derrumbe muy fuerte. ¿Cuándo va a empezar la inversión? ¿Cuándo van a poner las pelotas, como pide Milei a los empresarios amigos? Tiene que ver la crisis de fondo más profundo con la licuación de los ingresos y de los ahorros también de los argentinos, con esa lógica brutal que muestra el presidente cuando desecha o ignora la pregunta o la preocupación por los que no llegan a fin de mes. La crisis más profunda que tiene que resolver Francos, que la tiene que resolver Milei, tiene que ver con un experimento inédito en democracia, con la paciencia que le queda a una sociedad que está cansada de todo. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.